Hola, bueno, buenas noches a todos. Gracias por conectarse hoy día y acompañarnos en este homenaje que estamos realizando con motivo del cuarto mes del fallecimiento de nuestro querido maestro, colega y amigo Ciro Alegría Barahona. Este homenaje tiene por nombre Glosas de una ciencia melancólica. Bueno, y en esta ocasión se van a realizar tres actividades que están dirigidas a conmemorar el pensamiento de Ciro, que ha sido condensado de una manera muy elegante y sugerente en su libro de ensayos titulado Adagios, crítica del presente desde una ciencia melancólica. Ensayos que, dicho sea de paso, lo hicieron merecedor del trofeo Copé de Oro en el año 2018. Bueno, a continuación, a manera de introducción, vamos a reproducir una breve entrevista que justamente se realizó con motivo de la publicación de este libro. Mi nombre es Ciro Alegría Barona, soy el autor de estos adagios, ensayo con que gané el premio COPE, el premio de Petróleos del Perú para ensayo. Soy profesor de la Universidad Católica, decano de posgrado, y enseño filosofía con especialidad en ética. ¿Cuánto tiempo le llevó recolectar estas cavilaciones, señor Ciro? Estos son muchos años, me imagino que el más antiguo puede tener 8 años o algo más. eh, pero son escritos a deshoras, así, sobre todo la mayoría entre 5 y 7 de la mañana, antes de salir, ¿no? O a cualquier hora del día. Son escritos sobre temas recurrentes, no han sido compuestos con un plan. Si tienen algún sistema, es el sistema de mis ideas recurrentes o de mis locuras. Sí. Y los estructura, digamos, todos iniciando con un refrán, ¿no? Sí, es porque pienso que los refranes, así como son algo irónicos y son conocidos pero nunca suficientemente pensados, eh, son suficiente título, suficiente advertencia al comienzo de cada ensayo de que no están aquí para decir la verdad sobre un asunto, o la verdad definitiva sobre un asunto, sino para dar que pensar, ¿no? Como cuando se dice, por ejemplo, sufriendo se aprende, o no por mucho madrugar se amanece más temprano. Allí la forma es muy buena porque advierte que no se trata de la formulación de una teoría, sino de una razón para actuar a partir de un pensamiento inquietante. ¿Cuáles son sus autores referentes que ha tenido en cuenta para estos adagios, digamos? Bueno, eso simplemente sucede, no es que sea un plan de acción, es que yo he leído muy emocionado siempre y vuelvo cada tanto siempre que puedo a Montaigne, a Erasmo y a Mínima Moralia de Teodoro Adorno. Detrás de ellos están también Walter Benjamin, Nietzsche, muchos autores de la teoría crítica y Rousseau, que realmente adoro. Así, eh, no menos quizás los autores peruanos, César Vallejo, mi padre, y como actitud en general del pensamiento, González Prada. Finalmente, ¿qué lugar cree usted que ocupa la filosofía en esta sociedad, digamos, tan agitada, tan presurosa como la que vivimos? Yo pienso que eh, la filosofía regresa por sus derechos al pie de la crisis, ¿no? La crítica es la crisis elevada al pensamiento. Y nuestra sociedad es tan, por un lado, tan optimista de instalar nuevos sistemas que funcionan perfectamente, como propensa a que esos sistemas hagan crisis. Entonces, cada vez que nos topamos con problemas serios, filosofamos. Y filosofamos aún sin filosofía explícita, ¿no?
sino tomándonos la libertad de pensar libremente dentro de los más distintos asuntos. Bueno, luego de este corto video que nos sirve como una plataforma para poder comentar y entrar un poquito más en detalle del libro que antes les había comentado. Bueno, ahora le voy a dejar el micrófono y la pantalla libres a Víctor para que nos dé una pequeña introducción. Gracias, María Pía. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me alegro que estemos aquí reunidos para celebrar la memoria de Ciro Alegría. Antes de llegar a las breves líneas que he preparado para hacerle yo mi homenaje, quisiera empezar agradeciéndole a Sebastián León, quien ha sido responsable de armar este evento, de congregar a los estudiantes y amigos de Ciro que participarán en este homenaje, que ha terminado teniendo dos partes. La primera, que empieza hoy y termina con una segunda edición el próximo 17 de octubre. Y por supuesto también agradecer, como siempre, a Eliana Mera y Bárbara de Toki del CEF y a todos los técnicos de DTI. En esta ocasión creo que es Yuri Santiago quien está detrás de bambalinas, como siempre, en su invisibilidad, indispensablemente garantizándonos el impecable funcionamiento de nuestros eventos. Bueno, qué emoción ver a Ciro en ese video y escucharlo hablar otra vez. Los grandes crecen mucho más siempre cuando se nos han ido. Ese es el caso con Ciro, que a medida que pasa el tiempo desde su súbita e inesperada partida, sigue creciendo cada vez más entre quienes lo conocimos. Es el gran consuelo después de la partida de alguien querido, que los escritos que han dejado nos permiten seguir conociéndolos, dialogando con ellos, y en el caso de Ciro, nutriéndonos de todo aquello que él tan generosamente le ofrece al lector, como siempre lo obsequió a sus estudiantes, a sus amigos, y en realidad a cualquiera con quien entablaba conversación. Ciro ha dejado en su último libro de ensayos, Adagios, crítica del presente desde una ciencia melancólica, que estamos todos comentando hoy, un ejemplo paradigmático que me parece a mí el tipo de trabajo filosófico que se hace cada vez más urgente en la época que estamos viviendo. Están escritos con la sencillez y fluidez del saber que uno adquiere de la pasión de la experiencia, del padecer y el sufrimiento, diría Ciro, y con la misma modestia con la que él siempre vivió y pensó, con la hondura y el saber que todos, quienes lo conocimos, gozamos tantas veces. Estos ensayos son testimonio del fruto de la práctica fiel a la vocación del pensar, el producto de una vida de reflexión valiente, capaz de avanzar hasta el precipicio e incluso arrojarse al abismo, a fin de traer de vuelta los tesoros con que nos enriquecen estos ensayos. Es parte de la tragedia humana el que pocas veces lleguemos a realmente apreciar lo que nos es más cercano, sino desde el momento en el que ya no lo tenemos. Olvidamos siempre que la vida es hoy, siempre este presente fugaz que dejamos escurrírsenos entre los dedos semiabiertos en nuestra distracción. Pero es un tema central de estos ensayos, que el sufrimiento es el camino regio hacia el saber. En el padecer nace el darse cuenta, escribe Ciro con claridad. Y sigue, el pensamiento vale por el sufrimiento que consigue retener vivo. El lado manso de la experiencia se encuadra en conocimientos. Ciro claramente distingue aquella concepción de la filosofía que se identifica con la ciencia, cuyo objetivo es siempre el entendimiento, para rescatar más bien algo esencial a la vocación filosófica. Así lo pone él. Pensar no es entender. Pensar es no entender. Se piensa lo que no se entiende. Pues si se entiende, se conoce. Y lo conocido ya no se piensa más, se sabe. Entender algo es darlo por entendido, luego por sobreentendido y finalmente desentenderse de ello. Lo que nos mueve es lo que está por verse. Al filósofo en el fondo lo mueve lo que no se puede entender. No es tanto la búsqueda del conocimiento lo que lo llama, sino aquello que siempre lo supera, aquello que conecta al pensar con la existencia de cada uno. Es esa conexión con lo vital que en su movimiento y cambio permanente, su temporalidad y el sufrimiento ineludible que lo acompaña, que contrasta así Ciro con la mera posesión del conocimiento, del entendimiento.
Estos ensayos son entonces el testimonio del pensar como un indagar continuo, pero no para llegar a conclusiones y verdades certeras, como él mismo lo dice en ese video. Su interés no está en entender, como cuando uno entiende una fórmula o las premisas de un argumento o las aserciones de una teoría. Lo suyo es esa actividad del pensar que termina con, en palabras mismas de Ciro, la ceguera en que el conocimiento mantiene a nuestras mentes, la maldita representación sin punto de vista, la oscuridad impenetrable de las fórmulas, de las proposiciones, del decir algo. Montaigne, a quien también menciona Ciro, padre de este género del ensayo, hizo evidente que en este es el individuo no solo su punto de partida, sino además su propio objeto. Una inclinación melancólica y por consiguiente muy enemiga de mi forma de ser natural, escribe el filósofo francés, producida por la tristeza de la soledad a la que me había entregado desde hacía algunos años, hizo que naciera en mí, en mi cabeza, esta fantasía de ponerme a escribir. Presentéme a mí mismo como argumento y tema. Es libro único en su especie el que produzco, de propósito raro y extravagante. El jurado del premio Copé, que le otorgó esta distinción a Dallos, observa en su veredicto que estos ensayos proponen, cito, con voz y luz propia, una reflexión lúcida sobre la profundidad de la experiencia humana. Y claro, es la originalidad del pensar que articula y compone Ciro en estos ensayos que le dan su gran fuerza. Todo punto de vista es personal, escribe Ciro. La visión solo puede tenerla un ser humano. Y como agrega, la persona no es solo algo que no se entiende, es lo que no se entiende. Es el golpe que quiebra la urna de cristal en que vive la ilusión del saber. Conocí a Ciro en un congreso en España, allá a mediados de los 90. Yo trabajaba en la Universidad Simón Bolívar en Caracas y ambos éramos aún jóvenes profesores de filosofía llenos de proyectos. Pasamos una tarde conociéndonos en el Corte Inglés de todos los lugares, donde me pidió que lo acompañara para poder seguir conversando mientras aprovechaba para comprarle regalos a sus hijos. Recuerdo de esa ocasión más que nada su modestia, su generosidad personal e intelectual, pero por sobre todo, esa inocencia que se asomaba a veces en su pícara sonrisa, que siempre me evocaba al mismo tiempo a un niño juguetón desprovisto de toda malicia y a un duende capaz de hacer su magia, unido todo eso a su prodigiosa inteligencia y a su asombrosa erudición, que cargaba con la simpleza y naturalidad que hacía Ciro. La última vez que vi a Ciro a solas fue en su oficina, donde me pidió que lo acompañara para obsequiarme su libro, este libro que estamos comentando. Tuvimos una linda conversación que terminó siendo, ¿quién lo iba a decir?, no el reinicio de un diálogo, sino nuestra despedida. Recuerdo mi alegría al leer su dedicatoria, que me alegra cada vez más cuando la vuelvo a leer. Estos ensayos, escribió, son amigos de los tuyos, como tú y yo somos amigos. Y es que es verdad que en ellos ambos practicamos ese modo de filosofar siempre experimental, siempre alimentado con la propia experiencia, libre del pudor y la inhibición a la que nos obliga el rigor académico, merodeando incansablemente en la complejidad de la propia existencia para ir acumulando visiones diversas, pequeños botones de luz a partir de los cuales poder construirse una vida buena. Emerson escribe en sus diarios que es muy difícil ser suficientemente simple para ser bueno. Pero detrás de la madurez y profunda lucidez de estos escritos, uno puede reconocer esa maravillosa simpleza de nuestro inolvidable amigo, Ciro Alegría. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor. Bueno, luego de la introducción que nos ha dado Víctor, ahora podemos pasar a esta mesa virtual, conformada por 4 egresados de la especialidad de filosofía y exalumnos de Ciro, Yosimar Castilla, Martín Valdés, Soledad Sevilla y Daniel Luna, que realizarán un análisis y un comentario crítico del texto. A ver, empezamos con Yosimar.
Tu micro. A ver si se me escucha. Ahora sí. ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Quisiera empezar agradeciendo a Víctor Krebs y a Sebastián León por haberme invitado a este homenaje eh, que para mí significa mucho, ¿no? Ciro Alegría fue mi asesor de tesis, la cual pude sustentar finalmente el año pasado. Y bueno, esa tesis definitivamente no hubiera podido salir sin las conversaciones que tuve con él durante tanto tiempo, conversaciones que para nada se sintieron como esas conversaciones entre profesor y alumno, sino que eran conversaciones entre amigos, entre las que Ciro discurría sobre temas que no podía discurrir quizás con otras investigaciones que asesoraba, orientadas más a temas de filosofía política y moral. Eh, y en ese sentido hablábamos más bien de temas de estética, ¿no? Que era un poco a lo que estaba orientada mi tesis. El día de hoy, un poco en ese espíritu de las conversaciones que guardaba con él, quiero hacer unos comentarios o compartir con ustedes unas notas sobre el adagio número 4 que ha sido referido por Víctor también, y que se titula Sufriendo se aprende. Y es un adagio que he elegido comentar, ya que por un lado tuve la oportunidad de hablar sobre ese texto personalmente con Ciro en su momento, y por otro lado, porque pienso que guarda algo esencial sobre el sentido general del libro. Nos dice algo este adagio sobre qué cosa es esto de la ciencia melancólica. Entonces, comparto con ustedes algunas notas que tengo al respecto, ¿no? Sufriendo se aprende, es el título del adagio, como había dicho, ¿no? Hölderlin, ¿no? El poeta alemán, dice en un texto titulado, bueno, titulado por editores, en Amable Azul, que sufrir es como si peleara Hércules con Dios, ¿no? Así que aquí se esconde algo potente. El adagio, como decía, parece contener una indicación importante sobre el sentido general del libro. De hecho, si ponemos atención al subtítulo, podemos preguntar ¿qué es una ciencia melancólica? Una indicación de esto la da una afirmación de Ciro en este texto, cuando dice que melancolía es el estado en que la mente se despeja. Que la melancolía esté vinculada aquí con una disposición científica, eso es lo que da que pensar en este adagio. Entonces, procedo en tres partes. Primero, sufrimiento es una palabra para hacer referencia a un padecimiento, a un dolor, a una pena. Todas estas son palabras que a su vez hacen referencia también a un fenómeno fisiológico. Para empezar, consideremos que se sufre porque algo se ha roto o porque algo nos ha sido sustraído, quizá una cosa, como el niño que sufre por el juguete roto, o cuando somos víctimas de un robo, alguna estafa, alguna injusticia. Sufrimos cuando perdemos a alguien que es de nuestra consideración o nuestro amor, cuando se aleja, cuando nos daña o cuando muere, o en uno de los casos más desesperantes, se sufre por la pérdida de la propia dignidad, que es inicio de un sufrimiento psicológico y anímico que parece perpetuarse porque se entrampa en sí mismo con preguntas para las que no hay respuesta satisfactoria, porque elabora sus propias aporías. Ese sentimiento de pérdida de algo o de un estado, como la salud, pero también de uno mismo, se padece como una sensación de vacío en las entrañas, como una enajenación del propio cuerpo que no se puede tolerar. Que haya tantas formas de sufrir es lo que lo hace tan real y parte de la vida. Sufrimiento, entonces, es una palabra muy potente con la que hacemos referencia a un amplio número de situaciones prácticas, corporales, espirituales, históricas, tanto individuales como sociales, que se caracterizan porque hacen patente una negación. Que el cuerpo duela es la negación de un estado de reposo en el que se encuentra el cuerpo sumido en la rutina, la cotidianidad o la seguridad ingenua, bajo la conciencia de que todo se encuentra en orden.
El sufrimiento es el indicador de la fragilidad de ese orden al que nos habíamos acostumbrado, de la presencia en el mundo de algo con lo que no contábamos hasta este momento, pero que irrumpe con una fuerza que puede ser catastrófica para la conciencia de quién es uno mismo, o también de quiénes somos nosotros como amigos, como amantes, como familia o como sociedad. Sufrir es padecer violencia, pero la violencia no hay que pensarla solo en su sentido físico y más arbitrario, sino además como la violencia que produce el trastorno. La violencia en el interior del sí mismo al darse cuenta de que la realidad no es como uno creía o que la identidad de uno no es la que se concebía. Ante esto, y además estando entre interesados en la filosofía, hay que preguntar, ¿por qué el sufrimiento sería de interés filosófico? Paso a la segunda parte. El adagio de Ciro, titulado Sufriendo se aprende, responde a esta cuestión afirmando que el sufrimiento, como afirmamos, es condición de un aprendizaje. Más aún, vincula el sufrir con la actividad del pensar. Llamo la atención sobre cómo se formula esto. Se dice sufriendo se aprende, es decir, mientras se padece el sufrir y no solo después. Mientras el sufrimiento se encarna en nuestras vidas, algo se aprende. Es decir, solo se aprende del sufrimiento vivido, experimentado en la inmediatez del cuerpo o del trato con otros. Esto es algo que se encuentra, por ejemplo, en las tragedias griegas. Esquilo, por ejemplo, sentenciaba que porque Zeus puso a los mortales en el camino del saber, cuando estableció con fuerza de ley que se adquiera la sabiduría con el sufrimiento. En cierto modo, es un favor que nos imponen con violencia los dioses. También desde la filosofía o la ciencia, Hegel ha planteado el problema en los términos establecidos por su exigencia especulativa. La necesidad de la filosofía, nos dice, surge cuando el poder de unificación desaparece de la vida de los hombres y los opuestos pierden su viva relación e interacción y cobran autonomía. Pocos estados fisiológicos pueden sentirse tan intensamente como el sufrimiento, pero lo paradójico es que si el sufrimiento afirma en ese sentido nuestra realidad, lo hace únicamente a través de la experiencia de una negación, de una pérdida, una disolución, una crisis, una aniquilación, mediante las cuales algo otro acontece o hace su aparecer. No es real el sufrimiento en el sentido de que se trate de una mera cosa o un hecho. Por eso dice Ciro que el sufrimiento no es nunca completamente real, no se puede conocer, solo puede ser aludido, simplemente existe. Y luego continúa, pero lo que más duele del dolor es que no cesa. Su duración pertinaz nos da la idea de una vida interminable. Pero no cesa no porque resulte en efecto interminable, sino porque no tiene que ver con el tiempo. El tiempo cotidiano sigue ahí, la gente va y viene, continúan sus propios asuntos. Es en la inmediatez de uno mismo donde el sufrimiento se experimenta, donde el tiempo cesa para uno, donde uno crea para sí su propio tiempo. Paso a terminar mi comentario. Pero en ese ensimismamiento que produce el sufrir, acontece, como decía, otra cosa. En realidad pueden suceder varias otras cosas, porque el sufrimiento lo deja a uno en la indeterminación, genera una ruptura con lo que venía sucediendo y por tanto nos deja en el ámbito de las meras posibilidades, aun cuando la violencia que queremos devolver por el sufrimiento padecido pueda devenir pronto en una resolución que, en el peor de los casos, continúe la cadena de violencia. Pero el adagio de Ciro pone atención sobre cómo desde esa indeterminación, en medio de esa crisis que es el sufrir, puede darse aquello que denomina la ocasión de descubrir el pensamiento. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuando la reacción ante el sufrimiento es un esfuerzo de tomar distancia del padecer, buscándole una explicación que muestre que todo se trata de un malentendido o de un mal momento que ya pronto pasará.
de modo que nos proyectamos hacia la salida de ese dolor, a lo que vendrá después, a lo que hay más allá de lo que meramente sucede en toda su brutalidad. Pensamos así cosas como esto no puede estar pasando, cómo ha sucedido esto, etc. Con sentido o no, las preguntas que la conciencia desgarrada se plantea al buscar una explicación para lo absurdo de su padecer, crean una suerte de metafísica, es decir, inician una investigación que se aleja de lo que ocurre y se esfuerza en dar cuenta de objetos trascendentales, es decir, pensamientos para los que no cabe exigir prueba alguna, porque están más allá de toda experiencia. De allí que el pensamiento que así surge no pueda ponerse en la forma de conocimientos ni pueda esperarse de él algo específicamente útil. La diferencia entre los conocimientos y los pensamientos, dice Ciro, es que estos últimos generan lo esencial de la experiencia, esto es, lo irrepetible y singular de ella. La argucia, el ardid del pensamiento, radica en que se da a sí mismo la libertad de proyectar formas inusitadas del acontecer, lo que quizá aún no ha sucedido, pero que para la conciencia sumida en el pensar, tiene que llevarse a cabo de todos modos. Así, el pensamiento se dispone a la creación de experiencias. Y dice Ciro que hacer experiencias sobre la propia forma de pensar es leer el significado crítico de lo que sucede. La actividad del pensamiento surge del sufrimiento y aunque puede ser arduo el tiempo de la cavilación y el padecer, también nos proyecta más allá de él. Esto creo ocurre de muchas maneras. Ciro menciona que este fenómeno, que se despliega como un fin en sí, dice además, está a la base de las matemáticas, la lógica, la deducción trascendental de las categorías de Kant, pero también surge y se plasma como una fuerza estética, como ocurre en los cuadrados mágicos de Duredo y Subirachs que él pone en su libro. Lo estético no es lo bello, por supuesto, sino la sensibilidad excitada o vulnerada que genera sus propias formas. Se trata de una idea semejante a la exigencia formulada en un antiguo texto idealista de que la filosofía debe estar impulsada por una fuerza estética. Entonces, el adagio hay que entenderlo como una reflexión sensible a las experiencias particulares del sufrimiento, pero también como una reflexión jovial sobre las argucias e invenciones en las que se sume el pensamiento para superar la tensión y la parálisis propias del sufrimiento. Así como el ocio o el asombro, según cuentan, son origen de la filosofía, parece ser que el sufrimiento, según este adagio, es origen de una ciencia sin nombre, pero de la que puede decirse que es melancólica, una ciencia que no es conocimiento, sino la libre apertura de las posibilidades del pensar y sus experiencias. Gracias. Muchas gracias, Yosimar. Ahora cedemos la palabra a Martín Valdés. Gracias. Gracias, María Pía. Buenas noches con todas y todos. Es un gusto realmente participar de este evento homenaje a Ciro. Yo he elegido el adagio 17 para comentarlo. Se titula "De menos nos hizo Dios". Sin embargo, quisiera rápidamente una explicación sobre esta lección. Confesaré que yo tuve la suerte de revisar una versión incompleta de estos adagios hace 5 años, del 2015, y no llegué a revisar con detenimiento. Tengo pendiente todavía la versión publicada, pero para este evento me pidieron elegir un adagio justamente para comentarlo. Y mi primera, una revisión rápida, elegí el 27, pero luego vi que tenía más tiempo y revisé esta lección. Elegí finalmente el 17. Algunos dirán por todas las referencias a Kant. Y justamente hace 3 semanas, 4 semanas, después de haber hecho esta lección, por otro motivo estuve revisando mis comunicaciones por correo electrónico con Ciro justamente. La verdad, estaba buscando un documento que él me había enviado hace años. Entonces estuve viendo las comunicaciones desde 2013, 2012, 2014, y justamente llegué al 2015
y cuando ella me había enviado los adagios, esa primera versión, yo, por supuesto, le hice comentarios muy, muy favorables, ¿no? O sea, bueno, ¿qué podría decir? Es más, que era publicable. Un día me escribió y me envió, o sea, me dijo: Martín, he escrito un nuevo adagio, uno nuevo, y te lo envío porque me parece que es afín a tus intereses, a tus temas, a tus creencias, básicamente. Entonces, la verdad es que esto ha sido hace 3 semanas, lo estuve viendo, no me acordaba de este intercambio del 2015, y me pongo entonces a leer este adagio que se titulaba Nada es lo que parece. Y me pongo a leer este adagio y veo justamente que es el 17, que es este mismo que voy a comentar, solo que en la versión publicada le cambió de nombre y agregó, creo que un par de parrafitos, pero bueno, me pareció, digamos, bueno, significativo que haya elegido justamente este adagio que, digamos, él había señalado, ¿no? Que era afín a mis creencias. Entonces ya, voy a comentar, hacer un par de reflexiones, la verdad, muy, muy puntuales, espero, sobre este adagio. El tema del adagio es, si lo podría poner de alguna forma, es la confusión entre personas y cosas. Y el adagio parte básicamente de una escena, ¿no? De un momento casi inconfesable, casi, porque finalmente Ciro nos lo está confesando en este adagio, ¿no? De un profesor, un docente, que escribiendo en la pizarra, con su tiza, ¿no? En un momento le parece ver que la tiza tiene un rostro, tiene personalidad, ¿no? Entonces este momento, que podría pensarse casi terrible, sin embargo, la verdad es que no puedo sacarme la imagen o sea, casi una imagen caricaturesca, ¿no? Casi de estilo de Disney, ¿no? Con objetos que se animan, ¿no? Con rostro. Me imagino que el profesor escribiendo y la tiza de la nada, bueno, un rostro, ¿no? Entonces, bueno, esta confusión entre cosa y persona, ¿no? Persona y cosa, es una confusión absurda, ridícula, básicamente. ¿Por qué? Porque la distinción entre persona y cosa es clara. Es fácil, está al alcance del sentido común. Confundir una tiza con una persona, esto es algo, en fin, inconfesable, o casi inconfesable. Quiero leer una cita de justamente este adagio, que me parece que bien podría ser una cita a Kant. Me parece que en estas líneas Ciro expresa con nitidez el núcleo moral kantiano, ¿no? Al menos que digamos, yo siempre lo pude, en la medida que es posible, ¿no? Observar. Lo voy a leer y agregar por ahí algún comentario mío. Dice así: la dignidad de un ser libre no es algo que se conozca objetivamente, como se conocen las propiedades de las cosas, siempre relativas a las circunstancias de la experiencia. Es decir, la dignidad no es un conocimiento. Sigue la cita. La libertad, es decir, la condición de substancia que se determina por sí misma y no por otra cosa, no es un atributo objetivo, es un derecho. Esto es tan fundamental que es difícil decirlo. La libertad se realiza en la práctica. Fin de la cita. Somos libres en tanto actuamos como si fuésemos libres. ¿Pero somos realmente libres? A nivel teórico, no es posible responder esta pregunta, quizá ni siquiera tenga sentido. Pero sin embargo, hay una respuesta desde la filosofía práctica y en última instancia desde la acción humana. Y me parece que esto caracteriza, representa muy bien la trayectoria y la persona de Ciro. Como docente, siempre preocupado en estos temas de filosofía práctica, de justicia, de ética, de dignidad. En su trabajo en la Comisión de la Verdad, en 2003, justo yo llevé mi primer curso con Ciro en Estudios Generales, Letras, Cultura de Paz, mientras él trabajaba, redactaba, participaba en este gran esfuerzo colectivo, ¿no? de estudio, de reflexión de este periodo tan oscuro
nuestra historia reciente, tan difícil. Y bueno, luego también su posterior trabajo, ¿no? Reforma del Estado, y finalmente también como autoridad de la Universidad Católica. En todos estos casos, me parece, se trata de aportar, ¿no? De aportar con su pensamiento, ¿no? Con sus acciones, a esclarecer esta distinción entre persona y cosa justamente en estos distintos ámbitos. Quiero volver a esta imagen inicial, a esta confusión ridícula, ¿no? A este ver personas en cosas, y compartir ahora sí dos reflexiones muy puntuales. La primera sería la siguiente. Esta confusión ridícula, sin embargo, es preferible a aquella otra, inversa, que nos hace ver cosas en vez de personas. Y aquí Ciro tiene su mira a los tecnócratas. Esta confusión inversa de ver cosas en vez de personas, a la vez nos cosifica, nos vuelve autómatas, servidores de la conservación y reproducción de un orden social injusto. Dice Ciro con una claridad y contundencia impresionante, lo cito brevemente, en el mismo adagio también, el 17, dice Ciro: para acabar con esto, con el reino de la tecnocracia, para acabar con esto, tenemos que atrevernos a pensar y a decir que los tecnócratas están tan equivocados sobre el mundo y la vida como los esclavistas. Fin de la cita, ¿no? Los tecnócratas imponen su conocimiento objetivo sobre los fines subjetivos de las personas, en números, cifras y no rostros. La segunda reflexión, y última reflexión, esta confusión ridícula de ver personas en cosas, nos acerca, de algún modo, nos acerca a la virtud. Y aquí entiendo la virtud como un término medio, entre dos extremos, y justamente dice Aristóteles, hay virtudes que están más cercanas a un extremo que al otro. Por ejemplo, la valentía está más cercana al exceso, ¿no? A la temeridad que al defecto, a la cobardía. Y la moderación, al revés, la moderación está más cerca al defecto. Es mejor pecar, en ese caso, por defecto y no por exceso. Entonces, volviendo al tema, ¿no? Si podemos hablar, quizá forzando el término, de una virtud de reconocer a la persona, de ver a la persona, entonces esta confusión ridícula, este exceso de ver personas donde no las hay, ¿no? Entonces, igual está más cercano a la virtud que el ver cosas en personas. En ese sentido, esta confusión ridícula sirve como antídoto, nos ayuda a descubrir, dice Ciro, lo cito, nos ayuda a descubrir a la persona libre que hay dentro de la persona cosificada. Quiero terminar ahora sí con una última cita, pero no de los adagios, sino de otro texto, justamente el último texto, un escrito sobre la justicia que me envió Ciro este año. Y es una cita que bien podría pertenecer a este adagio, y quiero compartirla y con eso terminar. Dice así: establecer algo por negación de otra cosa, por ejemplo, una persona como no cosa, es un procedimiento muy poco convincente cuando se trata de fundamentar conocimientos teóricos, pero es suficiente cuando se trata de fundamentar acciones, normas, fines y valores, pues actuar es negarse a estar simplemente condicionado, es no conformarse con el mundo tal como es. Gracias. Muchas gracias, Martín. Ahora cedo la pantalla y el micro a Soledad Sevilla. Hola. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Gracias a Víctor y a Sebastián por organizar el evento y, bueno, por contar conmigo.
Y gracias a Víctor por la descripción de Ciro, que me ha traído mucho a la mente cómo era efectivamente Ciro, cómo era escucharlo hablar, cómo era estar con él en clases. Eh, Recuerdo mucho de él ese aire de niño, juguetón que tenía casi siempre. Así estuviera explicando algo súper serio, entrando en un texto súper árido, digamos, esa inocencia, esa humildad y generosidad era como muy característica de Ciro, y algo que hacía que creo que lo valoremos mucho como profesor. Pero bueno, a ver, yo elegí el adagio gallina que come huevo ni aunque le quemen el pico, que es el adagio 7. Bueno, todo el texto me parece que está atravesado por un cierto tono un poco pesimista, pero este texto, a pesar de que describe con claridad y con lucidez las formas en las que aquello que debería hacernos libres más bien nos oprime, a pesar de que está esta descripción, encuentro que es también optimista, porque finalmente Ciro en este pequeño texto da cuenta de cómo siempre hay espacio para la libertad, siempre hay espacio para la autonomía y, digamos, por apabullante que sea las estructuras sociales que nos rodean y que nos determinan, nunca nos determinan por completo. Siempre hay pequeñas fisuras y pequeñas grietas que nos sirven precisamente como espacio para la libertad, o al menos como oportunidad para ejercer libertad y autonomía. Bueno, en este adagio, Ciro empieza hablando de Hegel y de cómo la idea de la eticidad de Hegel tiene un en vez y, digamos, tiene un revés y un derecho. Tiene un lado luminoso, un lado positivo, un lado bueno, que implica que, claro, que el individuo en una sociedad estructurada por instituciones es el individuo libre. Sin embargo, todas estas instituciones pueden servir también para oprimirlo. Y recuerdo también, Ciro, a Adorno y a cómo, digamos, la normalización del individuo y su entrenamiento para la conformidad con una sociedad dañada, injusta, malograda, inicia desde la más tierna infancia, desde que damos un respiro en el mundo. Empieza con la crianza en la familia, continúa con la escuela, que ya es una institución estructurada precisamente para hacernos ciudadanos funcionales, y luego continúa en el trabajo o en la educación superior. Que continúe en la educación superior es particularmente doloroso, diría. Pero claro, el punto es que Ciro da cuenta de cómo hay un entramado de instituciones que nos entrenan para ser funcionales. El punto que resalta Ciro es que esta constante formación es precisamente constante. No se da en un solo momento y termina de determinarnos en ese momento una vez y para siempre, sino que tiene que ser constantemente reiterada. Entonces, Ciro lo pone como que son varios comienzos, varias entradas a un momento más de formación, de reentrenamiento para la funcionalidad, para la vida funcional en la sociedad, lo que implica también volver a entrenarnos para estar conformes y para encontrarnos a gusto en esta estructura.
Ahora, en tanto no es una tarea que sea una vez y para siempre, quiere decir que es una tarea que nunca está completa. Y si es una tarea que nunca está completa, quiere decir que siempre hay momentos en los cuales hay lugar para la inconformidad. Por eso, Ciro dice más adelante, la filosofía va perdida si quiere ser edificante, porque la filosofía precisamente tiene que ser el movimiento contrario. De ahí esta idea de que la filosofía es inútil, porque efectivamente la filosofía no debería ser ponernos otra, digamos, no debería ser una institución más de normalización, debería ser todo lo contrario. Y recuerdo también algo que aparece en el primer adagio, que dice Ciro que contra las caras pretensiones de la modernidad, la crítica nunca es constructiva. El trabajo de construcción empieza aparte de la crítica, luego de la crítica, pero la crítica no es constructiva. Y entonces articulo esto con la idea de que la filosofía va perdida si quiere ser edificante. Y recuerdo con esto las clases de Ciro. Y me parece irónico esto de la filosofía va perdida si quiere ser edificante, porque estoy casi segura de no ser la única, de recordarse perdida en alguna clase de Ciro. Muchas de las clases de Ciro eran a veces estar perdidos, digamos. Recuerdo mucho a Ciro con el texto en mano. A veces eran textos que no estaban en español, a veces en alemán, y Ciro los traducía un poco al vuelo y los traducía un poco con nosotros. Y eso a veces daba lugar a momentos muy bonitos, porque eran momentos en los cuales Ciro asociaba muy espontáneamente, muy de pronto, un tema con uno aparentemente completamente desligado y terminaba yéndose por tragedia griega, hablando de música o hablando de referentes que incluso a mí en ese momento no me resonaban para nada y que eran la primera vez que aparecían en mi cabeza. Y bueno, se armaban momentos muy, muy bonitos en clase porque era claro que todo era espontáneo. Pero bueno, sí, recuerdo muchas veces esta sensación de estar perdidos. Recuerdo también un momento en el que yo estaba en la oficina de Ciro, porque estábamos hablando de mi trabajo de investigación en el seminario que llevaba Ciro, en el seminario que dirigía Ciro y que llevaba yo en el 2013. Y a mí me tocaba dictar ese día, dictar esta palabra que no le gustaba precisamente usar a Ciro, me tocaba dictar Scheller, que es un autor que yo nunca había visto. Era la primera vez que yo era jefa de práctica en Estudios Generales Letras, era la primera vez que yo leía Scheller y no lo entendía. Y con cierta esperanza le pregunto a Ciro si podía ayudarme y darme alguna pista para articular la clase porque estaba perdida. Y Ciro me mira y me dice que no había problema, que el punto, que no tenía que entender, que vaya a la clase con el texto y lo lea con mis alumnos y vea qué pasa ahí. En el momento el consejo solo me dejó más ansiosa, porque como era la primera vez que yo estaba a cargo de una jefatura de prácticas, a mí me interesaba en ese momento sentirme capaz de poder presentarle a mis estudiantes algo coherente, poderlos ayudarlos a entender algo que yo ya sabía, y me interesaba a mí probarme entonces que yo podía hacerlo, que yo podía entender y podía comunicar eso que yo entendía. Entonces, en el momento del consejo, la verdad es que me dejó francamente desconcertada. Pero ahora me doy cuenta de lo valioso del consejo y de todo lo que estaba detrás del consejo. Y de la madurez que implica poder hacer eso. De la honestidad y la humildad que implica entrar
a un salón como, en ese momento para mí era como jefa de práctica, pero pienso como profesor, profesora, y confesar a los estudiantes que tú tampoco entiendes, y hacerlos partícipes de esa incomprensión. Y eso debe ser la filosofía. A todos los que hemos estudiado filosofía, creo que nos gusta saber que podemos entender textos áridos, especialmente después de haber estado estudiándolos. Entenderlos es un buen momento, y comunicar que lo entendemos es tal vez para algunos un mejor momento. Y eso es, creo que para todos los que hemos estado en la filosofía alguna vez, es parte del goce de estudiar filosofía, poder entender. Pero lo que nos deja Ciro es que no es lo más importante de la filosofía. La filosofía no debería ser principalmente eso. La filosofía debe tener que ver con enfrentarnos a lo que no entendemos y compartir nuestra incomprensión y hacer a los demás partícipes de eso. Y en el primer adagio, Ciro precisamente cierra esta frase de que la crítica nunca es constructiva, diciendo que la vida nueva empieza cuando se entablan relaciones de reciprocidad con quienes antes no eran nadie. Eso de nuevo me lleva a la situación de un salón en donde se enseña filosofía, o donde se aprende filosofía, o donde se aprende a pensar. Y ese aprender a pensar, creo, debería tener que ver con olvidar que el profesor es quien sabe y quien entiende, y más bien aceptar, tener la honestidad y la autonomía de ver aquello que no entendemos y no entenderlo juntos, para poder precisamente entablar ese diálogo y hacer la indeterminación y la incomprensión productiva. Entonces, este adagio de gallina que come huevo ni aunque le quemen el pico me hizo pensar en cómo precisamente quienes hacen filosofía deberían ser estas gallinas que comen huevo ni aunque le quemen el pico. Es decir, nunca deberían dar nada por entendido, por sobreentendido, para poder desentenderse de ello, sino más bien volver una y otra vez a la crítica, y desde la crítica a la construcción. Y bueno, me quedo con el último pasaje de este adagio, que es además una imagen que me hace pensar en Ciro porque es bastante lúdica. Dice: cuando supe que los curas de mi colegio rezaban cada día al despertar y bendecían sus hábitos antes de volver a vestirlos, sentí una mezcla de pena por ellos y contento por los demás seres humanos. Fue algo así como ver a Superman lavando, planchando y remendando su traje. Eso indicaba que los curas en verdad no tenían sus hábitos como una nueva naturaleza, o en todo caso que esta naturaleza adquirida tenía que ser conjurada con cada nuevo sol, como si la luz terrena desencantara o quitara su gracia a lo que estaba tocado por la luz divina. Eso quería decir que los curas eran libres de colgar sus hábitos y que nosotros, sus alumnos, no éramos inferiores a ellos por tener más libertad, es decir, más indeterminación. Me quedo con eso porque me hace pensar precisamente en cómo, a pesar de todo el paso por instituciones que nos normalizan y nos hacen funcionales y nos llevan a conformarnos, etcétera, etcétera, todos los días en la práctica siempre hay pequeños momentos en los que podemos romper con eso, y que precisamente eso es lo que nos hace iguales a todos los demás. Bueno, gracias por escuchar. Muchas gracias, Soledad. Y ahora pasamos con Daniel Luna. A ver, ¿se escucha? Perdón, se está moviendo acá esto. Ya. Muchas gracias a todos por la organización, y obviamente a Víctor, Martín, Yosimar,
y Soledad también, sus comentarios han estado muy bonitos y ha sido bueno recordar a Ciro. Así que yo al final, pucha, la tengo más tranca, ¿no? Pero voy a hablar en dos partes. La primera es un poco cómo entiendo lo de los adagios, porque tenía que hacer un comentario, y en la segunda intentar hacerlo. Entonces, ¿cómo entiendo el libro, no? Y sobre todo siento que se parece más a conversar con Ciro que a ir a la clase de Ciro. Entonces eso creo que es algo bueno para la gente que no pudo conversar con él. Creo que está bien. Y el texto que los antecede es en ese sentido muy ilustrativo, porque ahí Ciro utiliza la metáfora de estos textos como si fueran fotos, ¿no? Como si fueran fotos como de un viaje, ¿no? Y esta metáfora también como de las partes de un texto de las fotos es también algo que Wittgenstein usa en las investigaciones, ¿no? No digo que estos libros hablen de lo mismo, pero es la idea como que es como recuerdos de viajes o de ideas, ¿no? Y también creo que en lo que sí se parecen es que en verdad cada adagio, a pesar que son densos y profundos, también se parecen a las investigaciones en el sentido que son como una larga serie de, mira, una cosa así, ¿no? Sobre diferentes cosas. Y luego Ciro dice que estos momentos se caracterizan porque él los ha pensado libremente, ¿no? Esa es una pregunta interesante porque no es que Ciro vivió de una manera servil, por decirlo menos, ¿no? Tenía todas sus libertades. Así que la libertad en realidad parece ser que es libertad, yo la interpreto como fuera de la academia, porque no es un libro académico, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un libro que va más allá y que rompe con este tipo de categorías o registros, y en ese sentido por eso me hace recordar más a las conversaciones, ¿no? En ese sentido tiene algo de esa oralidad y de ese tipo de complejidad y digresiones y de viaje. Ahora, el punto de partida de los textos es básicamente lo que se supone cualquiera sabe, que son los dichos populares, los adagios, o lo que también en la filosofía se ha conocido como doxa o sentido común, pero no el punto de llegada, ya que la idea es pasar de la opinión a la crítica, o a lo que él entiende por crítica. El subtítulo del libro ya Yosimar ha ilustrado sobre lo que podría ser una ciencia melancólica, y el subtítulo es que esto constituye una crítica del presente, ¿no? Entonces, en ese sentido, el texto parece ser también un libro educativo, ¿no? Como formativo, donde uno aprende con Ciro, ¿no? A partir de pensar la profundidad o lo que está en juego en este tipo de saberes supuestamente superficiales. Pero lo interesante de esto es que esto se hace sin paternalismo filosófico, y esto es lo importante. Aquí cito a Ciro porque me parece importante. En algún momento se ha roto dentro de mí para siempre la creencia falsa, la vieja patraña farisea que dice que alguien puede saber, por una especie de conocimiento superior, la verdad de los fines y valores, la razón de ser de los demás, y por tanto tener derecho a dominarlos y usarlos, incluso usar el sacrificio del inocente para el bien de todos, como Califás, quien dijo, es bueno que muera uno por todo el pueblo, ¿no? Entonces, es un poco señalar que Ciro escribe filosóficamente, tiene una posición filosófica, pero no comparte esta especie de platonismo de la élite que dictamina por dónde va la cosa para la gente, ¿no? Y en ese sentido sería una posición filosófica, si quieren, un poco más igualitaria o democrática, ¿no? Obviamente uso el ejemplo de Caifás y yo uso el ejemplo de Platón, pero también podríamos usar ejemplos de otro tipo. Y entonces él reemplaza esto por lo siguiente. Cito, desde ese momento he aprendido a apreciar cada vez más los acuerdos entre personas, la cooperación libre, la reciprocidad, porque no hay otra forma de vivir bien que ser justo con cada uno en las circunstancias dadas, ¿no? O sea, esta pequeña oración sería, digamos, la síntesis como de la ética de la alegría. Ser justo con cada uno en las circunstancias dadas. Y bueno, ahora para interpretar, es obvio que uno siempre tiene presupuestos hermenéuticos a la hora de comentar los textos. Entonces yo, a modo de juego, porque todos han hablado que Ciro era un poco juguetón, yo dije que considero que para hacer mi interpretación voy a usar 4 presupuestos hermenéuticos. El primero es que Ciro es más inteligente que yo. El segundo es que Ciro sabe algo que yo no sé y que quiere que lo aprendamos. Tercero es que lo que Ciro sabe podría de verdad ser verdad, podría ser como la verdad. Y el cuarto presupuesto es que cada comentario de Ciro, un adagio, es autosuficiente en sí mismo, ¿no? Con lo cual uno no tendría que en verdad leer todo el libro.
Y bueno, todo esto implica tomar lo más seriamente posible estas reflexiones y tratar de hacer explícitas sus consecuencias. Y el adagio que yo he elegido, que también pudo haber sido otro, es el número 19, que lleva por título "Solo sabe mandar el que sabe obedecer", que además, porque yo asumo que la gente que está escuchando esto no tiene por qué haber leído el libro o necesariamente conocido a Ciro, este adagio es un párrafo de 6 páginas y yo creo que fue pensado en alemán, pero por suerte los verbos no están al final. Entonces, básicamente creo que aquí se ve un poco el núcleo teórico de Ciro sobre el poder y la dominación. Y básicamente Ciro empieza diciendo, y cito, que la raíz del poder está en la relación del individuo consigo mismo. Entonces, lo interesante acá es que Ciro, para pensar el poder y la dominación, considera que tomar control de sí es para él la preparación o la presuposición para poder dominar a los demás. Y él considera que esto es básicamente un proceso por el cual uno se concibe como un ser libre que controla mecanismos. Y básicamente él trata de entender esta idea del mecanismo como que uno descubre que puede regular sus deseos y sus necesidades. Y esto, por ejemplo, en el caso sobre todo religioso, también político, implica la emergencia de una forma de vida ascética o casta, ¿no? Donde uno logra autodominarse, por ejemplo, en términos de sexualidad o cosas por el estilo, y a partir de ahí, de ese mismo autocontrol, uno se vuelve capaz para poder controlar a los demás, ¿no? De regular sus propios deseos o necesidades a regular los de los demás. Pero Ciro considera que esta relación, para que funcione, tiene que ser secreta. Para que el poder ascético controle a los demás, uno no puede saber que el poder ascético tiene otros intereses. Y Ciro dice que es revelando esta relación que se causa una desilusión que destruye sus efectos. Ahora, lo gracioso es que Ciro está revelándonos el secreto acá, ¿no? Y como por ende destruyendo un poco la relación secreta. Nos está diciendo que el asceta tiene un interés en la dominación de los demás. Y en el caso del poder político, Ciro considera que un equivalente aquí para pensar esto, o para tratar de desentrañar esta relación un poco secreta de dominación, tiene que ver con la metáfora que suele ser recurrente en la historia sobre que la sociedad es una especie de organismo, por ejemplo, ¿no? Un cuerpo y donde hay una cabeza y donde todo debería funcionar armónicamente, pero también la metáfora de Sócrates de la nave, donde se supone que los líderes políticos deberían saber algo y deberían ser como pilotos, y entonces de nuevo viene esta cosa más paternalista, ¿no? Pero lo interesante es que Ciro parece poner estas dos metáforas de organicidad y de navegación de la sociedad en un nivel igual de ser susceptibles de crítica como en el caso de la Z, ¿no? Entonces, la única cosa es que acá la dominación política requiere que el individuo crea, el dominado en este caso, que tiene una conexión interna con lo social, digamos, ¿no? Esta parte más orgánica. Y esto es lo que Ciro llama, entre comillas, el encanto de la dominación, ¿no? Que parece una especie como de aspecto ideológico o de una creencia que justifique la dominación. Y cree que si uno rompe ese velo, lo que habría sería lo que él llama el mecanismo, que son este tipo de coacciones y estímulos para los individuos, ¿no? Una especie de relación de control más descarnada, si se quiere, o más directa. Y es aquí que Ciro considera que el vocabulario que normalmente usamos, puede ser en filosofía política, pero también creo que en la vida cotidiana, tiene problemas, ¿no? Y entonces sus ejemplos son, por ejemplo, la soberanía del pueblo, ¿no? O la soberanía popular, o la dominación legítima. Me imagino que esto es una alusión a Max Weber, el poder comunicativo, que asumo es más una alusión a Habermas, y de ahí el orden legal y público basado en el mutuo convencimiento libre. Pero todas estas cosas más o menos como que nos parecen buenas. Y Ciro considera que todo esto, él lo llama un círculo cuadrado, o sea, como estas creencias buenas, digamos, ¿no? Que nos parecen buenas, porque ¿quién no va a querer que la dominación sea legítima o que el pueblo sea soberano, que nuestro poder sea comunicativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, Ciro piensa que son un círculo cuadrado
porque dice que con estas fantasías, digamos, lo que queremos es negar que en el poder hay mecanismos. Entonces, el problema que tienen es que su papel es de negación. Son como fantasías para negar el orden de la dominación. Y Ciro considera que esto es una verdad dura y difícil, dice literalmente que esta es una dura verdad difícil de publicar y enseñar, porque para él la dominación y los mecanismos están en todos lados. Y entonces no hay una esfera pura o libre de dominación. Esto es lo importante. Ciro reconoce las dificultades que se desprenden de su no hegelianismo. Cito: concedo que sin esta consoladora imagen de una libertad realizada orgánicamente en deseos socializados, instituciones que reconcilian las condiciones objetivas con la conciencia, se dificulta la motivación y la cooperación. Entonces es interesante porque él está desmitificando estas cosas, lo que decía Soledad, de que no está siendo edificante, pero no importa, digamos, ¿no? Está tratando de ver las implicancias de esto, aunque el resultado no sea muy atractivo, ni siquiera políticamente, ¿no? Y por eso termina al final reconociendo que incluso la idea de lo público, que también suele tratar de destacarse, para él termina siendo en nuestra época algo que va a estar íntimamente ligada al público de los espectáculos. Y que hoy por hoy lo que la gente suele demandar es tener algún tipo de unidad orgánica con la vida colectiva, pero es lo que él siente que es una ilusión. Entonces, tanto el nacionalismo como la articulación con una comunidad imaginada nacional o el cosmopolitismo como una conciencia de la humanidad son salidas, pero que están basadas en este tipo de ficción o ilusión, porque en lo que hay finalmente a la base es este tipo de control de los individuos, y lo que hace Ciro al final es enfatizar que con el advenimiento de mayores dispositivos tecnológicos, lo que se avecina para él es una especie como de apogeo de la dominación, ¿no? Entonces, en este sentido, Ciro acá, digamos, un texto donde él es un poco más como un realista político, en realidad, y trata de desmitificar estas cosas que normalmente creemos o que nos gustarían creer. Ahora, para terminar, hay que volver al adagio, luego de hacer toda esta revisión, ¿no? Que es lo que me parece útil como proceso educativo, formativo. Si volvemos al adagio, según el cual solo sabe mandar el que sabe obedecer, lo que se deduce de esto es que esto es verdad para Ciro, pero por otras razones. El sentido común igualitario y democrático piensa que se trata, el adagio, de ciudadanos que obedecen la ley primero desde que nacen y que luego deciden ser políticos y representantes de la ciudadanía. Si salen elegidos, entonces mandan, pero antes han obedecido. Entonces, digamos, esto es lo importante, es como el ejemplo aristotélico de los ciudadanos que se alternan, ¿no? Por eso saber mandar y saber obedecer. Pero Ciro piensa que esa no es la verdad filosófica del adagio. La verdad filosófica del adagio es que solo sabe mandar el que sabe obedecer, en el sentido de que sabe obedecerse. Esa es, digamos, la verdad. Es por el autodominio previo, no por la alternancia. Ahora, para terminar, porque ya no tengo más tiempo, lo que no queda claro, y esto es lo que Ciro nos obliga a pensar con él y más allá de él, es que no queda claro por qué revelar la relación entre dominio y autodominio elimina la relación. Creo que Ciro acá, hasta donde dan mis capacidades, tiene una perspectiva un poco como más idealista, donde la conciencia y las creencias generarían este mayor cambio. Pero en el contexto de la política y la religión no parece operar así, o es el resultado contraintuitivo. Es decir, revelar que la secta tiene interés por la dominación no es tan automático como explicar un chiste. Cuando explicas un chiste ya no da risa, pero cuando explicas que la secta tiene otros intereses, no desaparece esa relación, por lo menos no de inmediato, ¿no? Entonces, queda pendiente entender cómo es ese proceso de disolución. Y finalmente, tampoco queda claro qué significa que nuestras ideas políticas normativas sirvan para negar la dominación, que son todos estos ejemplos, como dominación legítima, soberanía popular. Y aquí hay una ambigüedad que es un poco la que nos permite aprender de Ciro, porque una primera interpretación es entender que es una negación de la dominación, pero en el sentido de un rechazo inútil, como que al creer en la soberanía popular es como que estamos en negación de la dominación, ¿no? Como que nos hacemos los tontos, digamos, no queremos ver la realidad. Esa es una opción. Y la otra opción es que no sé si lo tendría este compromiso, pero la otra opción sería entender
la negación bajo la idea de dialéctica, pero eso querría decir que tendrías que asumir que la sociedad también operaría bajo procesos dialécticos, entonces de alguna forma, con lo que negar la dominación a través de estas creencias sí podría significar algo real y no puramente subjetivo, ¿no? Son estos problemas y ambigüedades los que creo que dan poder pedagógico a su texto, en el sentido que sale más consciente del problema y de la condición humana luego de pensar junto a él. Y por eso tenemos mucha suerte de que nos haya dejado un libro inagotable con el que podremos seguir aprendiendo de él por mucho más tiempo. Muchas gracias. Ya. Bueno, y ahora, ya para culminar, tenemos un video que ha realizado Animaliza, el colectivo Animaliza también. A ver si lo podemos proyectar. Yo pienso que la filosofía regresa por sus derechos al pie de la crisis, ¿no? La crítica es la crisis elevada al pensamiento. Y nuestra sociedad es por un lado, tan optimista de instalar nuevos sistemas que funcionan perfectamente, como propensa a que esos sistemas hagan crisis. Entonces, cada vez que nos topamos con problemas serios, filosofamos, y filosofamos aún sin filosofía explícita, ¿no? Sino tomándonos la libertad de pensar libremente dentro de los más distintos asuntos. Podemos decir que en el doctorado no tenemos alumnos. Esa expresión es muy chica. Además, a mí no me gusta, porque ¿sabe qué significa alumnos en latín? ¿No? Son los alumini, los que no tienen luces, los que carecen de luces, ¿no? No están sin luces. Entonces vienen acá a que los iluminemos o algo así. Es una expresión antigua, ¿no? Estudiantes es mucho mejor, ¿no? Pensar no es entender. Pensar es no entender. Se piensa lo que no se entiende. Pues si se entiende. Se conoce. Y lo conocido. Ya no se piensa más. Se sabe. Entender algo es darlo por entendido. Luego por sobreentendido. Y finalmente desentenderse de ello. Lo que nos mueve es lo que está por verse.
Perdón, todavía me estoy acostumbrando. Ya. Bueno, con este video damos por concluida la sesión del día de hoy. El 17 de octubre habrá una segunda parte a las 4 de la tarde. Y bueno, esperamos contar con su presencia también ahí. Gracias.